Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Miguel Martínez Parente y estamos aquí en la Universidad Iberoamericana con el egresado Jorge Ramos, periodista y además escritor. ¿Su esposa cómo murió? Yo no estuve aquí. ¿Cómo muere? Ella llevaba 2 años de tener alguna enfermedad parecida a lo que era estos estertores, se me fue el nombre de la... Si usted no hubiera querido Cedillo, no sale, presidente. Pero si el PRI se hubiera resistido, tampoco, ¿eh? In an interview you said that America doesn't torture. I didn't say we didn't torture. What I said You was said America doesn't torture. I've said repeatedly that America doesn't torture. Sit down. You weren't called. Sit down. Sit down. Sit down. Go back to Univision. ¿Qué le dirías a un joven que se te acerca y te dice voy a ser periodista? Primero, que se le va a pasar muy bien. Creo que es una profesión extraordinaria. Es una profesión que te obliga a ser rebelde y joven toda tu vida, que te permite conocer el mundo y que otros paguen por el boleto de avión. Lo más importante, que tenemos la obligación de cuestionar a los que tienen el poder. Para eso sirve el periodismo. Creo que entiendo el periodismo como un servicio social. Por supuesto hay que reportar la realidad tal y como es, pero nuestra obligación en la sociedad es hacer preguntas, buscar rendición de cuentas y poner contra la pared al presidente, al gobernador, al empresario, al sacerdote. Ese es nuestro trabajo. ¿Te consideras una persona más rebelde que valiente o las dos cosas? La gente no se da cuenta que muchas veces cuando hacemos televisión o cuando hacemos entrevistas nos ponemos tan nerviosos como cualquier otro, pero tengo como una prueba en la que me doy cuenta si la pregunta que estoy haciendo es una pregunta incómoda e importante. Cuando tú sabes que el corazón se te echa a correr y que empiezan a sudar las manos antes de hacer una pregunta, esa es la pregunta que tienes que hacer. ¿No hubo fraude en el 88? Cada vez que usted hace énfasis, veo que es un tema que ha revisado con cuidado, pero en este caso lo revisó incompleto. A ver, ¿qué faltó? Te sientes pésimo si acabas una entrevista y esa pregunta no te atreviste a hacer. Cuando entrevistas a alguien, ¿piensas que no lo vas a volver a ver y le quieres sacar algo que nadie ha sacado? No siempre, hay veces que haces entrevistas que solo necesitas información y vuelves a ver a esa persona, pero cuando es alguien con poder, en un momento histórico importante, relevante, pienso dos cosas. Primero, que si yo no hago esa pregunta, nadie más la va a hacer después. Es decir, no le echo la responsabilidad al que viene. Y luego, que nunca más volveré a ver a esa persona, de tal manera que no estás buscando acceso o no estás buscando aplauso o aprobación después de la entrevista. Hay algunos que regresan, pero hay casos de masoquismo en todos lados, ¿no? En marzo del 2009 le hice una pregunta sobre cómo había muerto su esposa. Lo que le sorprendió a muchos es que usted no me pudo decir de qué había muerto su esposa. Pues cómo no tener claro y conocer esto, simplemente fue un lapsus del que se valieron varios y hacer mofa y prácticamente una caricatura de lo que habíamos. ¿El silencio sería sinónimo de impunidad? El silencio es complicidad. O sea, si tú tienes 87,000 muertos y te desaparecen 43 estudiantes de Yotzinapa, si la esposa del presidente compra una casa de $7 millones de un contratista del gobierno y no pasa nada y te quedas callado, eso es complicidad. De hecho, en el discurso que acabamos de tener aquí en la explanada, decían que ha habido 68,000 egresados de la Ibero y más o menos parece el número de ejecutados desde que se cuentan, ¿no? En México, ¿qué piensas al respecto? Bueno, que es terrible, que no es normal. O sea, no podemos normalizar la violencia y la impunidad en este país. No es posible que nos maten 87,000 personas y que no pase nada. Nos han matado 87,000 personas en este sexenio y en ningún otro país aguantan a ningún presidente y a ningún líder que le matan 87,000 personas y de pronto en México parece que no ocurre absolutamente nada y eso es la responsabilidad de ustedes. No se tienen que dejar ante eso, no nos podemos dejar ante eso. Más que ser un amigo de un político, le dices soy reportero y lo mencionas en tu libro, ¿verdad? Claro, y además creo que tienes que escoger, si tienes que escoger en un momento dado entre ser amigo o enemigo de un entrevistado, al final siempre es mejor ser el enemigo. Oriana Fallaci, la periodista italiana, decía que las entrevistas son una lucha, una batalla, una guerra entre el entrevistador y el entrevistado. A veces gana el entrevistador, a veces el entrevistado, pero tu labor es hacer las preguntas y usar tus preguntas como un arma. Cuando regresas a México, dices, ¿dejé este mismo México o ha cambiado totalmente el peso periodístico? Cambio, hay muchos cambios. Acuérdate, yo me fui en el 83. En esa época había una censura directa de Los Pinos a los medios de comunicación. Pero en su gobierno censuraban, señor Salinas. Los periodistas que lo criticaban a usted perdían su trabajo. Había línea desde Los Pinos de decir que era su gobierno. Lo que había, sin lugar a dudas, era una manera en que buscábamos transmitir mejor nuestro mensaje. Y lo lograban, ¿no? Bueno. Todavía hay censura. El caso de Carmen Aristegui es el más claro. Hay censura de aquellos que tienen el poder y lo quieren seguir manteniendo frente a los que cuestionan todo lo que está ocurriendo. Y lo más peligroso para mí es darnos cuenta que
que te siguen matando en México por ser periodista. En el sexenio de Peña Nieto llevamos 36 periodistas asesinados. Desde el año 2000, 109 periodistas asesinados. Es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y eso no debe ser así. En tu libro mencionas la generación de los millennials, Sí. cómo están reescribiendo las reglas. Después de este terremoto, ¿crees que estamos reescribiendo las reglas y que estamos construyendo un nuevo México, no solo físicamente, sino que una nueva construcción institucional podría ser? Bueno, me tocó verlos. Yo hasta hace poco mis hijos vivían en casa y eran millennials, trabajo con millennials todo el tiempo y no estoy de acuerdo con quienes describen a esta generación como apática o indiferente. Creo que el pasado terremoto ha demostrado lo que ustedes han hecho. Es una generación que duda de todo, cosa que me parece extraordinario porque para los periodistas eso es muy importante. Es una generación que están hartas de la desigualdad. Están buscando que no haya ninguna diferencia ni de género, ni de orientación sexual, ni por religión, ni por el color de tu piel, ni por tu cuenta de banco. Y sobre todo es una generación, mira cómo estamos haciendo la entrevista. Yo, para hacer esta entrevista hace 10 años hubiera necesitado 3 personas, 2 cámaras de televisión y ahora lo estamos haciendo a través de celulares. Saben manejar esto muchísimo mejor que nosotros, así que no nada más admiro lo que han hecho con el terremoto, sino que aprendo cada día más de ustedes. Y ustedes van adelante, les toca. Ahora, estás mencionando la tecnología. ¿Crees que nos arriesgamos a una desinformación o cuál sería el desafío de un nuevo periodista hoy en día? Bueno, a ver, primero es el desafío tecnológico. Quien no sepa usar las redes sociales, quien no sepa usar las tecnologías, los teléfonos, está totalmente perdido, ¿no? Y corren el riesgo de ser dinosaurios. Pero luego está el componente ético y moral. Yo entiendo el periodismo como contrapoder. Y si eres un periodista que solo está alabando al poder, yendo a las fiestas del presidente y a los bautizos del gobernador, solo dando la versión oficial, eso no es periodismo. Entiendo el periodismo de nuevo contra aquel que siempre está del otro lado de los que tienen el poder. Y por último, me gustaría que les dijeras a los jóvenes de hoy, ¿qué consejo les das para construir un mejor país? Pues ahora sí que después del terremoto, aprovechar para construirlo físicamente, pero también institucionalmente. Soy malo para dar consejo, creo que ustedes lo saben hacer mejor, pero creo que la lección, el mensaje, es que no se dejaron y no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar ni de la impunidad ni de los crímenes y no nos vamos a dejar de ningún terremoto. El mejor ejemplo es en la Ibero. En el 79 no nos dejamos. Que duden de todo, que no crean en nadie, que sean contrapoder. Necesitamos gente que no se deje y nos han demostrado después del terremoto que no se han dejado. Ahora a ustedes les toca.